En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Cuando yo tenía 13 años, fui a conocer el mar, ¿cierto? Eso es una sensación que no la tienen las personas que desde pequeños han conocido el mar. Por ejemplo, mis hijos, cuando fueron a conocer el mar, pues eran muy pequeñitos, ¿cierto? Entonces ellos no tuvieron el impacto de conocer el mar. Pero yo conocí el mar después de los 10 años. Entonces, llega uno, iba yo con un equipo de fútbol a un torneo. Muchos de los que estábamos ahí no conocíamos el mar. Nos bajamos apenas pudimos y nos dejaron y todos salimos corriendo a meternos al mar, ¿cierto? Entonces alguien nos dijo, tengan cuidado con las cosas, que es que la inseguridad aquí en Cartagena es tremenda, es terrible, cuiden sus cositas. Y entonces nosotros pusimos todo en un montoncito aquí, todas las cosas, las dejamos ahí en la playa y nos metimos al mar. ¡Qué sensación tan espectacular! La grandeza, es la imponencia de ese mar, ¿cierto? Y nosotros estábamos ahí relajados, disfrutando, jugábamos, chismeábamos, nos echábamos agua. Bueno, ustedes, la emoción, ¿cierto? Y de pronto volteamos a mirar y no vimos nuestras cosas. ¡Qué inseguridad tan terrible! Pero peor aún, ni siquiera veíamos los edificios que estaban detrás de nuestras cosas. El agua nos había ido llevando, poco a poco. Y no nos dimos cuenta. Pues esta historia simplemente es para decirles que la palabra de Dios es un ancla. La palabra de Dios es un ancla que nos mantiene estables, nos mantiene firmes en la voluntad de Dios. Yo creo que en este momento se está diciendo, esta es mi iglesia, ¿cierto? Sin importar lo duro del viento, sin importar las tormentas, sin importar las situaciones que vengan en contra nuestra, cuando nuestra ancla está cimentada, la palabra de Dios está bien cogida, no hay nada ni nadie que nos pueda tumbar. Entonces hoy yo quiero hablar de la palabra de Dios. Y para esto quiero que ustedes se metan conmigo en una película. Una buena película generalmente tiene un prólogo. Y este prólogo va a estar siendo narrado por 3 personajes del Antiguo Testamento. Bueno, en realidad hoy vamos a estudiar algo del Antiguo Testamento. Pero no les voy a decir todavía ni el título de la prédica, ni el tema central de la prédica. Piensen en esto como una buena película que tiene un prólogo. Y este prólogo está enmarcado por estos 3 personajes. Ustedes se han dado cuenta que cuando una persona va a morir, dice cosas muy trascendentales. Está la persona así en el lecho de muerte. Está sonando tú, que quiero ver a mis hijos, tú. Llegan los hijos. Tu verdadero padre es tú. En los momentos más trascendentales de la vida, uno quiere decir lo más importante. Y nuestro primer personaje es Moisés. Y esto es una despedida en frente del pueblo. ¿Por qué? Porque él ya sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante. Está este gran hombre de Dios. Aquel hombre que estuvo frente al Señor. Aquel hombre que bajó del Sinaí con su rostro resplandeciente. Aquel hombre que bajó los 10 mandamientos. Aquel hombre que separó el mar rojo. Y él tiene unas palabras importantes para decir. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos
que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos. Llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Más adelantico en el versículo 14 al 18 dice: no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en el Masá. Obedece con diligencia los mandamientos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que harías. Y en ese momento se cierra el telón. Muere Moisés. Se abre el telón en medio de nuestra película y viene nuestro segundo personaje. Él también está en una despedida. Ellos ya han tomado la tierra prometida. Y vienen unas palabras que también enmarcan el poder de la despedida. Lo que a mí más me importa que recuerden mis hijos, lo que a mí más me interesa que mi iglesia aprenda, lo que más yo quisiera decirle a la gente que amo antes de partir. Josué capítulo 24, versículos 13 en adelante. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Vamos a leer mucha Biblia. Dice así la palabra del Señor. Josué 24, 13 al 15. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, dice la Reina Valera, ¿verdad? Qué palabras tan profundas, qué palabras tan importantes y tan imponentes. Es la despedida de Josué. Se cierra el telón y entramos a nuestro tercer personaje en el prólogo, el rey Salomón. El rey Salomón, ya ha dedicado el templo. Es un momento de gozo, un momento en donde está el pueblo reunido. Y esta es la dedicación del templo. Creo que esta es una de las oraciones más hermosas que yo he encontrado en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 a 30. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios, oye el clamor y la oración de tu siervo, te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que leo hacia este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Más adelantico, Primera Reyes 8, 56 a 61 dice, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Uy, me equivoqué de versículo. ¿Alguien lo tiene ahí? Se me copió 2 veces el mismo. 56 al 61.
Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó con Moisés su siervo ha fallado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro rostro hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, vuestro Dios, con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. 3 hombres en un gran momento del pueblo y todos enfocados en una sola cosa, un solo mensaje: la palabra, la palabra, la palabra. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, llévalas en tu frente, en tu mano, en tus puertas, en tu corazón, cuando vayas por el camino, cuando estés con tus hijos, cuando estés comiendo, cuando estés desayunando, almorzando, cuando vayas de paseo. La palabra, la palabra, la palabra, los mandamientos, tus estatutos, la palabra, la palabra. Se cierra el telón. Y ahora sí podemos ver el título de nuestra película. El título de nuestra película sería Josías el Rey. Porque acabamos de ver 3 advertencias, 3 discursos profundos y solemnes acerca de la importancia de guardar la palabra, de transmitir la palabra, de cuidar la palabra, de amar la palabra, de dar un legado por medio de la palabra. Entonces, el rey Josías, y los quiero poner como en el contexto, es uno de los pocos reyes, después de que el reino fue dividido, que hizo las cosas bien. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo pidió a Dios un rey, cierto? Y ese primer rey fue Saúl, ¿cierto? Pero Saúl no tenía un corazón para Dios. El segundo rey fue David. Y David, a pesar de sus pecados, a pesar de todo, David podemos decir que tenía un corazón para Dios, ¿cierto? Y el tercer rey fue el rey Salomón, quien dijo el discurso que acabamos de leer. Pero Salomón tenía una característica, tenía su corazón dividido entre Dios y los placeres del mundo. El hombre más sabio, y a veces uno no lo entiende, ¿cierto? El hombre más sabio y se atrevió a tener 1000 mujeres. Imagínense uno con 1000 suegras. Imagínense, con una tiene uno. Y eso que era el hombre más sabio, ¿cierto? Pero en este momento de esplendor del rey Salomón, estaba en uno de sus buenos momentos y nos llama, nos insta, ¿sí? Y nos invita a guardar la palabra. Entonces, después del reinado de Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte Israel, el reino del sur Judá. Y cuando llegamos a este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 22, el reino del norte ya no existe, porque el santo juicio de Dios ya había caído sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de idolatría y el Señor trajo al rey de Asiria para conquistar toda esta tierra. Este reino terminó después de 20 reyes, desde la muerte de Salomón. 20 reyes con un récord perfecto. Ni uno solo fue bueno delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia, todos ellos hicieron lo malo delante del rey. En el reino del sur fue un poco mejor. También tuvieron 20 reyes, pero solo 8 fueron
buenos. Así más o menos. Y hay dos que resaltan. Uno de ellos es el rey Josías. Entonces vamos a hablar del que posiblemente fue el mejor rey de Israel, el rey Josías. Entonces en esta historia este de Segunda de Reyes 22, para que usted la tenga, ese sí es nuestro texto de predicación. O sea, hasta aquí no ha empezado la predicación. Este simplemente era la introducción y el contexto, ¿cierto? Pero aquí vamos a hablar de Josías. Dice Segunda de Reyes 22, 1-3, espero que haya puesto todos los versículos. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía, por si está buscando un nombre para un hijo, de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo al señor Asafán, hijo de Azalía, y nieto de Mesulam, secretario de la corte, y le dijo, y aquí empieza la cosa chévere. Josías en ese momento tenía 26 años, ¿cierto? Él está queriendo hacer lo bueno delante de Dios. Dice, oye, como rico mandar a remodelar la iglesia. Este templo está caído, está destruido, está abandonado. ¿Qué tal si ponemos unas puertas y llamamos a los mejores carpinteros para hacer algo bien bonito, un mueble bien espectacular, aquí donde podamos tener los instrumentos guardados? Y empezó a planear toda una construcción. Sin saber que esa remodelación cambiaría su vida y la del pueblo para siempre. Esto iba a crear algo diferente a lo que estaban viviendo ellos en esa época. Versículo 4. Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor, así que ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrá que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Uy, qué bueno que digan eso, ¿no? Sí. Bueno, vaya que hagan, pero ni les pida cuentas, que esa gente honrada, así como ahorita hace uno, ¿cierto? Así como pasa ahora en las empresas, que dicen, no, así, no hablas del gobierno porque ¿para qué? Pero en otras empresas, ¿cierto? Dicen, no, vaya, que ni les pidan cuentas, que eso es gente honrada y gente buena, como debe ser, ¿cierto? Ok, versículo 8. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Y aquí dice uno, comenzamos mal. Hay algo que no cuadra dentro de este relato. Empiezan a sonar las alarmas. ¿No? Ustedes no leen este texto y sienten como que algo está chueco, como que algo como que no cuadra. Algo está mal. La palabra de Dios estaba perdida. Imagínense, la palabra de Dios estaba perdida en el templo. No la encontraban. Lo peor, cuando la encontraron ni siquiera la estaban buscando. Y eso me recuerda a algo que me pasó a mí cuando tenía como, yo creo que 14, 15 años. Un día llegué a la iglesia y me dice el pastor, Lucho, ¿y tu Biblia? En esa época uno siempre iba con la Biblia física, ¿no? Yo, que no la traje. ¿Por qué no la trajiste? No, es que no la encuentro. Y me dice, hace un mes está en mi oficina. Me sentí así chiquitico. Eso era exactamente lo que había pasado. Años. Habían pasado años y la palabra de Dios estaba perdida. Ustedes imagínense, están buscando
Y cuando mueven algo de ahí, sacan un rollo lleno de polvo. ¿Qué es esto? Y empiezan a tratar. Esto como que es un rollo de la ley. ¿Ustedes se imaginan lo que pasó en ese momento? La palabra de Dios estaba perdida. Versículo 9. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Y Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque pensaría uno que encontraron el rollo de la ley y tendrían que haber salido corriendo y lo primero que... Rey, imagínate, encontramos el rollo de la ley, encontramos los escritos de Moisés, mira lo que encontramos. No. Eso no fue así. Dice que llegaron y, rey, para informarte, mira el reporte de los trabajos, y a lo más de bonito, de carpinteros los que tenemos en el reino, ¿cierto? Y no, las cuentas, todas las cuentas perfectas, la gente trabajando, la gente está pendiente, mejor dicho, maravilloso. Se me olvidó contar, encontramos, ya como lo último, se había perdido todo amor, reverencia por la palabra de Dios. La palabra de Dios está perdida en el templo y nadie se estaba dando cuenta de que estaba faltando. Definitivamente algo estaba muy mal en medio del pueblo. Pero Josías era un hombre de Dios. Versículo 11, Segunda de Reyes 22. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. ¿Pueden imaginar esta escena? Está el rey, le entregan el rollo y cuando le leen lo que dice, este hombre se transforma. Sus ojos se ponen así como platos. ¿Qué? ¿Que encontraron qué? ¿Qué es lo que dice aquí? Un celo profundo, que me acuerdo un salmo que dice: el celo por tu casa me consumirá. ¿Sí? Esa devoción, que encontraron qué. Inmediatamente rasga sus vestiduras, que era lo que los judíos hacían en un momento de máxima desesperación. Cuando a uno se le moría la mamá, decían: se le murió la mamá. ¿Qué hacía uno? Se rasgaba las vestiduras y se echaba ceniza encima. ¿Sí? El día que le dijeron a Job: se quemaron todas las casas, se robaron todo el ganado, ¿qué hizo? Se rasgó las vestiduras. La señal máxima de duelo y de dolor era esa. Y es lo que Josías hace aquí. Versículo 12. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró. Porque miren lo que dice aquí. Pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo lo que dice que debemos hacer. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos un ancla que no nos deje movernos. Que empiezan a llegar ideologías, doctrinas, falsas doctrinas, dice la Biblia, ¿cierto? Y ese viento empieza a llevarnos de un lado para el otro. Y si nosotros no estamos cimentados en la palabra, empezamos a creer una cantidad de cuentos humanos, una cantidad de cosas que simplemente son pensamientos humanos y no es lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 14, entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arras, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo:
el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor. Traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho y mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. ¿Qué fue lo que leyó Josías? Josías leyó parte del rollo de lo que nosotros leímos, ¿cierto? Amarás al Señor por sobre todas las cosas y no te inclinarás a dioses ajenos. Una constante en el pueblo de Israel durante todo este tiempo es que llegaban a un tiempo de opresión, ¿cierto? Llegaba otro pueblo, los conquistaba, los humillaba, los esclavizaba, ellos se arrepentían, Dios tenía misericordia, los salvaba y después nuevamente empezaba ese ciclo. Se apartaban de Dios, empezaban la idolatría por otros dioses, se apartaban de Dios, hacían lo que se les daba la gana, hasta que ese pueblo era oprimido y después Dios mandaba otra vez a alguien que lo salvaba. Un círculo constante porque habían abandonado la palabra de Dios. Y cuando Josías lee esto, dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios. Y lo primero que me gusta del rey Josías es que era un hombre humilde. Él era el rey, pero él rasgó sus vestiduras y se humilló delante de Dios. Lo que él hizo fue mandarlos a todos a que buscaran a la profetisa. Para que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice Dios? Él deseaba escuchar la voz de Dios. Y cuando uno anhela de todo corazón escuchar la voz de Dios, Dios habla. Dios no se queda con las cosas guardadas. Dios habla cuando tenemos un corazón dispuesto para escucharlo. Segunda de Reyes 22, 18 al 20. Y estos versículos nos traen esperanza. Dice, vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre la ciudad. Nos llena de esperanza, porque tenemos un Dios que escucha, un Dios que está atento y un Dios que está dispuesto a sanar nuestra tierra. Miren, si ustedes miran con detenimiento, ustedes pueden ver algo que está muy relacionado con lo que Colombia vive. Lo que vive el pueblo de Israel es lo que Colombia está viviendo. Y este capítulo nos ofrece varias reflexiones. Primero, que nosotros tenemos que volver a los principios correctos. Este pueblo está desviado de la voluntad de Dios. Y nos dice este texto que Josías descubrió que el pueblo se había apartado de Dios. En estos días estuvimos orando por Colombia. Y en medio de nuestra oración nosotros pedimos perdón por los pecados de Colombia. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros hemos permitido, hemos dejado que se maten a los niños no nacidos. Nosotros lo hemos permitido. Nosotros como iglesia hemos pecado. Nosotros hemos permitido que las ideologías de género, de cambio de sexo, nosotros como iglesia hemos permitido que avancen. Nosotros no nos hemos puesto firmes para defender la palabra de Dios. Nosotros hemos permitido que la corrupción tome todas las áreas y la hemos patrocinado. Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos, el vivo vive él. Ustedes también, ¿cierto? Hemos enseñado lo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Hemos permitido que la desigualdad cada vez sea mayor. Pero la transformación empieza con el reconocimiento. Y esto fue lo que hizo Josías. Él reconoció que estaban mal y tomó cartas en el asunto. Si nosotros no podemos reconocer que estamos andando mal,
que no estamos haciendo la voluntad de Dios, que no estamos cumpliendo sus mandamientos. Cuando estamos empezando, estamos hablando de Mateo 28, que vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Si nosotros no lo hacemos, somos culpables. Somos culpables, no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. La transformación comienza con el reconocimiento. Y esto tiene que ver con la integridad y la importancia de sus líderes. Si nosotros no logramos levantar nuevos líderes íntegros, nosotros no vamos a poder salvar nuestro país. ¿Saben por qué Dios tuvo misericordia de Josías? Porque fue un hombre íntegro. Porque fue un hombre que estuvo dispuesto a hacer lo que tocaba hacer. La integridad de los líderes influye profundamente en medio de la sociedad. ¿Lo han notado? Dice la Biblia que cuando una persona íntegra gobierna, el pueblo prospera, ¿cierto? Pero cuando una persona impía gobierna, el pueblo sufre, ¿cierto? Y pues como estamos a puertas de elecciones, pues yo sí quería decir esto porque la Biblia lo dice. Nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios y buscar de una manera especial su rostro para que nos guíe en el proceso. Y la renovación también empieza en medio de la comunidad. Nosotros como líderes tenemos una responsabilidad de llevar a nuestras iglesias, de educar a nuestras iglesias para que defiendan los principios bíblicos, los principios que Dios estableció en su palabra. Eso que leímos en Deuteronomio, eso que leímos en Josué, eso que leímos en Crónicas, son unos discursos que son bien importantes para que usted los esté leyendo en esta época de votación. Porque nosotros no podemos decirle a nadie por quién votar, ¿cierto? Pero cuando uno lee esos discursos, uno sí dice qué va de acuerdo a lo que dice la Biblia y qué no. Pero como a mí no me llaman a hablar de política sino del Señor. Entonces, hay otra cualidad que veo aquí en Josías que me encanta. Dice, escuchar antes que actuar. Eso fue lo que hizo Josías, ¿no? Lean qué es lo que dice ahí. Cuando le leyeron y escuchó, él empezó a tomar decisiones. ¿Y por qué quería mencionarlo? Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente nosotros nos hemos encerrado en una cápsula en medio de nuestra mente y pensamos que solo nosotros tenemos la razón. ¿Saben una cosa? Es tan importante escuchar a personas sabias a nuestro alrededor en las diferentes áreas de la vida. No se cierre. Usted quiere buscar la dirección de Dios, búsquela por medio de la palabra. Busque personas sabias en medio del área que usted necesita ser aconsejado. Porque Dios, en medio de ese escuchar antes de actuar, lo puede a usted librar de cometer errores tremendos. En 2 Reyes 22, nosotros vemos una sociedad que experimenta renovación cuando las personas y los líderes se vuelven a Dios. Porque eso es lo que hace la palabra. Yo no voy a Cristo porque soy santo. Yo voy a Cristo porque soy pecador y necesito ser santificado. Yo voy a la palabra no porque me la sepa toda. Yo voy a la palabra porque es un espejo y un bálsamo que purifica y limpia mi vida. La importancia de la palabra es esa. Porque la palabra va a romper nuestros propios paradigmas. Cuando yo empiezo a escuchar la voz de Dios, empiezo a enamorarme de la voz de Dios, yo voy a saber que yo no tengo la verdad absoluta de las cosas. Voy a permitir que el Espíritu Santo limpie, moldee, renueve y transforme todo en mi manera de vivir. Y eso es lo que yo quiero para Colombia. Nosotros debemos ser muy intencionales en decir, Señor, que tu palabra empiece a reinar en medio de mi corazón, en medio del corazón de mi familia, en medio del corazón de mi iglesia, para que esta sociedad sea transformada. ¿Nos va a salvar un político? No. ¿Un partido político? Menos.
quien puede cambiar nuestro país es Jesucristo. Lo que dice la palabra, nada más. ¿A qué nos aferramos nosotros? A la palabra, la palabra, la palabra. Por eso quería cantar la canción que está del Salmo 119. Es tu palabra, no son nuestros pensamientos, no son nuestros paradigmas, no es lo que nosotros pensamos. Siempre, siempre va a ser lo que Él nos dijo. Amén. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que siga dándole sabiduría a este pueblo en medio de las votaciones? Pero sobre todo que esta palabra podamos aplicarla en lo profundo de nuestro corazón. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que hemos pecado delante de ti, Señor, que nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus preceptos, de tus estatutos, Señor, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy como colombianos nos arrepentimos de nuestros pecados y de los pecados de nuestra patria en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, como dice también Segunda de Crónicas, que tú tomes el control, Señor, que tú sanes nuestra tierra, que tú nos perdones de nuestros pecados, que podamos escuchar tu voz, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos sabiduría, Señor. Necesitamos que rompas los paradigmas de nuestra mente y que nosotros podamos dejar que tu palabra nos gobierne, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Queremos vivir por ti y para ti, Señor, haciendo tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Lo creemos en el nombre de Jesús. Así nosotros no entendamos algunas circunstancias a nuestro alrededor. Hoy nosotros podemos creer que los planes que tú tienes para Colombia son planes de bienestar y no de calamidad, que tú tienes un futuro y una esperanza, Señor. Hoy nosotros nos presentamos delante de ti como un puñado de hombres y mujeres que reconocen tu palabra, Señor, como la verdad absoluta. Tu palabra que nos guarda, que nos guía, que nos sana. Y, Señor, la ponemos delante de nosotros como un compromiso, Señor, que la llevaremos no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón, que no solamente la colgaremos en las paredes de nuestra casa, Señor, sino que la transmitiremos generación tras generación, para que todo aquel que pueda escuchar ese mensaje pueda encontrar vida y vida en abundancia en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.